Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Imagínense cuánta importancia le daba Pablo a la resurrección, que dedicó todo un capítulo para hablar de la resurrección. Todo el capítulo 15 Pablo lo dedicó solo a la resurrección. En este capítulo Pablo contestó algunas preguntas que la gente tenía, resolvió algunas dudas que las personas tenían, también resolvió algunos conceptos equivocados que la gente de Corintio tenía acerca de la resurrección, e implantó también algunas doctrinas bien fundamentales acerca de la resurrección. ¿Por qué hablar de la resurrección? ¿Qué nos interesa a nosotros ese tema? Primero, debemos de entender que la Biblia habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda. La primera resurrección habla de los que resucitan para vida, de los que resucitan para bendición, resucitan para vida eterna. Y la segunda resurrección habla de los que resucitan para muerte. Entonces yo necesito saber, como cristiano, como hijo de Dios, en cuál de esas dos resurrecciones voy a participar, si en la primera o en la segunda. Porque en la primera resurrección las personas van a resucitar para vida eterna, pero en la segunda resurrección las personas van a resucitar para condenación. Entonces, ¿en cuál de las dos quiere participar usted? En la primera, ¿verdad? Claro, en la primera. ¿Desde cuándo empieza la primera resurrección? Desde la resurrección de Cristo. Ya ve que aquí nos conecta con la cena del Señor. La resurrección de Cristo es el inicio de la primera resurrección. Ahí está la primicia. Cristo fue la primicia de los que resucitan. Y hasta dónde termina la primera resurrección tiene varias etapas. Primera etapa, la resurrección de Cristo, y algunos santos del Antiguo Testamento que también resucitaron después de que Cristo resucitó. Esa es la primera etapa de la primera resurrección. Pero luego estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento más grande y más magno que tenemos en la Biblia. El evento escatológico más importante de toda la Biblia es el rapto de la iglesia. A eso también se le llama primera resurrección. Pero también en la tribulación, cuando este mundo esté en tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo. Pero aquí en la tierra se va a predicar la palabra de Dios y va a haber salvación también. Por lo tanto, esos, cuando termine la predicación y termine la tribulación, todas las personas que han muerto por el testimonio de Cristo y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7:9, van a ser levantadas y también son parte de la primera resurrección. Ellos son los invitados a las bodas del Cordero. Y luego tenemos el milenio, donde la iglesia regresa con Cristo y establece el milenio, 1000 años. Y ahí también va a haber oportunidad para la salvación. Y al final del milenio va a haber un grupo de personas que van a ser miles y miles también, que van a ser levantados y también son parte de la primera resurrección. ¿A dónde empieza entonces la primera resurrección? Con la resurrección de Cristo. ¿A dónde termina? Hasta el milenio. Ahora, su meta y la mía debe de ser levantarnos en el arrebatamiento de la iglesia. No esté diciendo, pastor, mire, si no me voy en el rapto, me voy en la segunda. No, hermano, la segunda va a ser terrible. Yo no se la recomiendo. Dígale a su vecino, no te recomiendo que te vayas en la segunda, dígale. Eso va a ser muy duro. Bueno, entonces vamos a ver las resurrecciones de los creyentes. Antes de esto no está en las notas, pero quiero hacerle rápidamente un esquema de lo que es Primera de Corintios. Por ejemplo, los corintios en el capítulo 1 al capítulo 4, los corintios estaban divididos con respecto a los líderes. El liderazgo se ve dividido. Así empieza Corintios, con un mensaje exhortativo de Pablo a la unidad de los líderes. En el capítulo 5, los corintios no estaban
disciplinando correctamente a sus miembros. Ahí había pecado sexual dentro de la iglesia de Corinto y se ve en el capítulo 5. En el capítulo 6 los creyentes se engañaban unos a otros y se enjuiciaban unos a otros y se llevaban a tribunales. O sea que los corintios estaban peleando entre ellos, demandándose entre ellos, llevándose a los tribunales. Capítulo 6 al capítulo 10 se hace un análisis sobre las fiestas paganas. Muchos cristianos estaban participando de fiestas paganas. ¿En qué consistían las fiestas paganas? En el cometimiento de pecados y en prácticas sexuales, porque todas las fiestas paganas del tiempo de Pablo terminaban en actos sexuales. Yo, por ejemplo, no he viajado, digamos, a muchos países del mundo, pero he viajado a varios países del mundo y siempre que viajo a predicar, a enseñar, a evangelizar, a un viaje misionero. Y casi siempre estoy viajando no a ciudades, no me hospedo en hoteles ni nada por el estilo. Duermo en casas, en el suelo a veces. Me ha tocado dormir en el suelo, en colchonetas, etcétera, ¿verdad? En zonas rurales. Y yo he observado en todos los países que he ido que hay un fenómeno que está relacionado con la idolatría. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he observado aquí en el país y en otros países. Los lugares más pobres económicamente hablando son aquellos que tienen demasiado pecado de idolatría. El pecado de idolatría está ligado a la pobreza económica, está ligado a la borrachera, está ligado al incesto y está ligado a la pobreza económica. Yo lo he visto cada vez. Hoy que estuve en la sierra peruana, fui a un lugar, el lugar más pobre que yo he visto. Quizás lo más grave que yo he visto es Haití. Haití es una ciudad, es un país entregado a la brujería. Y no he visto pobreza más extrema como la que yo he visto en Haití. Pero cuando estuve en esa zona fui a una región, la más pobre que yo he visto. Una pobreza extrema. Pero esa gente tiene 14 fiestas religiosas. O sea, una por mes, y hay 2 meses que tienen 2. ¿En qué termina después de la misa? ¿En qué termina el asunto? ¿En qué termina después de que el cura llega y hace la misa? ¿En qué creen que termina? En una tremenda borrachera. Ellos sacan su masato. El masato es un licor artesanal. Es fuerte, hermanos. Yo no lo probé, pero lo golí. Sentí que me llegó hasta el cerebro ahí cuando es fuerte el masato, es un licor muy, muy fuerte. Y eso termina en una tremenda borrachera. Eso termina en orgías. Eso termina en incesto. Entonces la iglesia de Corinto estaba participando de las fiestas paganas que terminaban en pecados sexuales. Por eso nosotros decimos, hermano, ¿qué va a ir a hacer usted a una fiesta? Porque mire que mi amigo me invitó, que vamos a la playa, y yo quiero ir a la playa, pastor. El problema no es ir a la playa. El problema es que su amigo va a tener un montón de cosas que lo van a provocar a usted. Por eso no participamos de esas cosas, porque corremos un riesgo de caer en las prácticas pecaminosas que ellos caen. Y la gente me pregunta a mi pastor, ¿y es malo comerse un dulce de fiesta? ¿Y es malo comerse un enrollado? ¿Y es malo comerse una papita frita? ¿Y es malo ir a la Chicago? ¿Y es malo? Y me preguntan de todo. Yo esas preguntas no las contesto, porque ninguna de esas cosas es mala en sí mismo. Ninguna. Yo me he subido me acuerdo que, no sé, Guatemala creo, me subí a una animala que le decían la bestia. Era una Chicago, hermano. Literalmente yo sentí que todos mis órganos se me subieron al cuello cuando me tiré de esa cosa. Horrible, hermano. Horrible. Una cosa de espanto, ¿ah? No es malo, pues. Pero ¿qué es lo que lleva? Dice, está consagrado a los ídolos, está. Bueno,
Eso tiene un criterio, pero si esto nos lleva a nosotros a pecar contra Dios, ahí está el problema. Entonces la iglesia de Corinto participaba de las fiestas paganas y entraba en pecados sexuales con ellos. En el capítulo 11, algunas mujeres, se ve aquí, no respetaban a sus esposos. Las mujeres no respetaban a sus maridos. En el capítulo 11 también se ve que algunos cristianos hacían abuso de la Santa Cena. Tomaban la Santa Cena de manera incorrecta. Y en los capítulos 12 al 15 había una confusión tremenda sobre el culto, sobre la adoración, sobre el hablar en lenguas, sobre el tiempo de interpretar las lenguas, muchas dudas referentes a los dones espirituales, etcétera. Y en el capítulo 15, Pablo destina todo el capítulo para hablar de la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo nos enseña? Nos enseña que la resurrección es una parte vital del evangelio. Es para mí el 50% del evangelio. La cruz de Cristo es el otro 50%. Claro, no tuviéramos salvación, no tuviéramos perdón de pecado si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, pero no tuviéramos victoria sobre la muerte, ni seguridad de la vida eterna, ni tampoco tuviéramos la esperanza de ver a nuestros seres amados, ni tampoco tuviéramos la esperanza de que nosotros mismos vamos a resucitar si no hubiera Cristo vencido la muerte y vencido al pecado a través de la resurrección de Cristo. O sea que la resurrección de Cristo selló el plan salvífico de Dios. La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes es el 50% del evangelio. Amén. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:1. Empecemos con este versículo. Aquí Pablo nos enseña que el evangelio es una verdad fija, permanente, inalterable, que debemos aceptar o debemos rechazar. O nosotros aceptamos el hecho de que Cristo murió y resucitó, o no aceptamos esa verdad. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Hoy hay solamente un evangelio, mis amados hermanos, y no debemos cambiar este evangelio. Cuando algunos tratan de cambiar el evangelio, en tiempos de Pablo, algunos trataron de cambiar el evangelio diciendo que no había resurrección de los muertos. ¿Y sabe qué pasó en la vida de Pablo? Pablo se enojó. Nunca habían visto a Pablo tan enojado, al punto que levantó la voz y les exhortó mucho y les habló duramente. Él estaba enojadísimo porque estaban cambiando el evangelio que él les había predicado. Yo les prediqué un evangelio, dice, que incluye la cruz y también incluye la resurrección. Y cuando escuchó que en Galacia se estaba predicando otro evangelio, él llamó a la gente de Galacia y hasta profesó una maldición sobre ellos. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros oyésemos a un ángel del cielo que os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el cual sea anatema. Pablo está diciendo, está tan molesto porque han cambiado o quieren cambiar el evangelio, y dice: el que predique otro evangelio, aunque sea un ángel, sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Él acuña una maldición
Entonces, hermanos, el evangelio que se nos ha predicado es inalterable. No lo podemos diluir, no lo podemos cambiar. Y sí, la cruz de Cristo es recordada en la cena del Señor, pero también es recordada que Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos. También eso recordamos hoy. Así que los que cambian el evangelio destruyen su única oportunidad de salvación. Cuando alguien cambia el evangelio, inmediatamente está firmando su sentencia de muerte eterna. Cuando una persona cambia el evangelio o trastoca el evangelio o le quita el evangelio o le agrega el evangelio, esa persona está perdiendo, está destruyendo su única oportunidad de ser salvo. Así de grave es esto. Así de serio es el evangelio. Todo el evangelio, no solo la cruz. La iglesia tradicional tiene un problema con esto, porque ellos venden, predican, muestran a un Cristo que está crucificado. Y sí, Él fue crucificado, pero mis amables hermanos, ya no está crucificado. Ya no tiene heridas sangrantes en su cuerpo. Apocalipsis ya no muestra a Cristo con heridas, ya no lo muestra cargando la cruz, ya no lo muestra todo hiriente, sin fuerzas. No, el Cristo que se describe en Apocalipsis capítulo 1 dice que su rostro es resplandeciente, sus vestidos son blancos, su cabello es blanco, sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. Lo presenta como un Cristo poderoso, resucitado, lleno de poder, lleno de autoridad. Ese es el Cristo que tenemos. ¿Cuál es el problema entonces con la iglesia tradicional cuando presenta a un Cristo solamente crucificado? Es que esa es la mitad del evangelio, nada más. Él ya no está en una cruz. Él fue bajado de una cruz, fue colocado en una tumba, pero al tercer día dejó la tumba vacía y la tumba sigue vacía porque Él resucitó. Así que miramos nosotros esta verdad, el evangelio. Una parte de este evangelio. Miremos entonces lo que sigue a continuación. Entonces el evangelio es una verdad fija, es una verdad permanente, es una verdad inalterable, es una verdad que debemos aceptar o debemos rechazar. ¿Qué más es el evangelio? El evangelio es el fundamento seguro en el que nos afirmamos. Dice, en el cual también perseveráis. Esa es la palabra que se usa ahí, perseverar. Perseverar a través del tiempo. Los cristianos, por ejemplo, quiero que sepan que en cada año que pasa hay 160,000 cristianos que están siendo asesinados por la causa de Cristo en el mundo. Cuando terminemos el 2025 probablemente van a haber o menos o más de 160,000 creyentes que han sido muertos, asesinados por la causa del evangelio. Hoy que estuve en el Perú, me di cuenta que todavía en Latinoamérica tenemos persecución al evangelio, abierta. El pastor me enseñó sus heridas en su cabeza, de las pedradas que le han caído cuando lo han agarrado a pedradas. Cuando algo han golpeado a sus hijos cuando van a la escuela. En su casa no había luz eléctrica porque no le quieren dar luz al pastor. No le quieren dar agua, no le venden en las tienditas. Él tiene que hacer un viaje de 6 horas a pie para ir a comprar sus provisiones, porque ahí no le venden nada. Los cristianos sufren. Quizás nosotros no estamos expuestos a este tipo de sufrimiento. Sin embargo, todas las pruebas que un cristiano vive, él debe de mantenerse firme aún en medio de todas, las pruebas que está atravesando. Y aún después de la muerte, si es que llega a experimentar la muerte en este cuerpo terrenal,
El Evangelio declara que vendrá un día, el día de la resurrección. De modo que en todo momento debemos estar firmes en el Evangelio. Cristo es la roca firme, la roca fiel, la roca segura, la roca inalterable en la cual todo cristiano debe de sentarse y pararse en esa roca para que nada lo mueva de esta vida. Dios, dice Salmo capítulo 46 versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay un himno inspirado en este salmo. Hay un corito también que se cantaba, ya no se canta. Ya no cantamos la música bíblica, lamentablemente. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. No me salió tan bien, pero algo así era. Yo era un chamaquito cuando la gente cantaba con todo pulmón, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Eso es permanecer firmes. Eso es decir, Señor, el Evangelio es el fundamento seguro y en él nos afirmamos. Dice Pablo, ese evangelio que les prediqué, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. Pastor, mi esposo me engañó, mi mujer me engañó, mis hijos no me quieren, el gobierno aquí, la vida aquí, me echaron del trabajo, me pasó esto, me pasó lo otro. Manténgase firme, dice la Biblia. ¿Qué más? Número 3, dice, los que dejan de creer en la resurrección de Cristo pierden su salvación. Es que si usted no cree en la resurrección de Cristo, ¿en qué va a creer? Si la victoria de la cruz fue la resurrección de Cristo, la victoria de la iglesia es la resurrección de Cristo. La cruz es el perdón de los pecados, pero la resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado de la iglesia. No hay victoria sobre la muerte y sobre el pecado si Cristo no hubiera resucitado. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 15. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si no retuviste la palabra que se te predicó, creíste en vano. En vano fue tu tiempo en la iglesia. Si dejaste de creer en la resurrección de Cristo. La salvación tiene un comienzo, tiene una mitad y tiene una conclusión. O sea, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Juan Wesley dijo la siguiente frase que hasta el día de hoy sigue siendo la frase teológica más importante que hay sobre los 3 estados de la salvación. Fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo, dijo Juan Wesley. Fui salvo, está hablando del día que aceptó a Cristo. Estoy siendo salvo, está hablando de su lucha diaria. ¿Cuántos están luchando por su salvación a diario? ¿Cuántos están luchando hoy por ser para Dios y vivir para Dios? Amén. Por eso está aquí usted. Por eso se viene al culto. Por eso viene a escuchar palabra. Porque usted no quiere perder eso tan preciado que Dios le ha dado. Por eso tenemos esta hambre de venir a escuchar la palabra de Dios, a ser instruidos. Porque no queremos perder esto gran preciado. Estoy siendo salvo. Y luego habla del futuro. Y seré salvo. ¿A qué no era, pastor? Estoy luchando. Pero ¿a qué se refiere Wesley cuando dijo seré salvo? Al día en que Cristo venga por nosotros. Ahí se culmina el ciclo de la salvación. Cuando estemos delante del Señor en su trono,
ahí se culmina el ciclo de la salvación. Ahí podemos decir: soy total y absolutamente salvo de la condenación eterna. Qué hermoso. Así que la salvación comienza cuando una persona nace de nuevo, continúa mediante, obedece a Cristo y sigue sus enseñanzas, y será salvo completamente cuando reciba ese cuerpo glorificado y pasemos a la vida eterna. Para ser salva, la persona debe de tener un comienzo espiritual, el momento cuando nace de nuevo. Pero las escrituras enseñan que no es suficiente comenzar bien. Debemos continuar el proceso de la salvación. Lo que Juan dijo, lo que Wesley dijo: estoy siendo salvo. Y en 1 de Corintios 10, muchos, dice la Biblia, comenzaron bien la carrera del viaje a Canaán, el pueblo de Israel, pero murieron en el desierto porque aunque empezaron bien, no continuaron bien. Israel empezó con un gran entusiasmo la carrera a la tierra de Canaán, pero en el camino murmuraron, pecaron, tentaron al Señor, renegaron, blasfemaron contra Dios, ofendieron a Moisés. Y todo, dice la Biblia, exceptuando Josué y Caleb, murieron en el desierto. Empezaron bien, pero no terminaron bien. Primera de Corintios 9, versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, o sea, puente, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué triste. Qué triste que empezaron bien, pero no terminaron bien. El evangelio, por lo tanto, se trata de que aquellos que dejan de creer en la resurrección de Cristo pierden su salvación. Número 4, el evangelio que los apóstoles predicaban enfatizaba la resurrección de Cristo. Yo me tomé el tiempo de ver cuántas veces se repite el principio resucitar o resurrección. Solo en Corintios capítulo 15 se repite 7 veces. O sea que los apóstoles le dieron una gran relevancia. En el culto de la mañana a los hermanos yo les presenté una lista de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan de la resurrección de los justos. Hermanos, una cantidad de versículos claritos que hablan acerca de la resurrección de los justos. O sea que los apóstoles enfatizaron esta doctrina. Enfatizaron fuertemente esta doctrina. Yo quisiera que nos tomáramos el tiempo para leer. Probablemente no tenga el tiempo de leer en casa. Déjenme leer para ustedes. Lean con su vista, abran sus Biblias, 1 de Corintios 15. Voy a leer del versículo 3 porque ya leímos los versículos 1 y 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire el énfasis de Pablo: murió conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, que la Escritura, el Antiguo Testamento, los profetas decían que él iba a morir. También los profetas decían que iba a resucitar. Y que apareció a Cefas. Oiga, ¿a quién apareció primero? A Cefas. Y después a los 12. Ahí tenemos 13 testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahí tenemos 513 testigos, de los cuales muchos viven aún. O sea, de esos 513 todavía habían algunos que estaban vivos, y otros ya duermen, o sea, ya se murieron. Después apareció a Jacob, 514. Después a los apóstoles, eran 11 más, vaya sumando.
Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. O sea, Cristo se apareció a más de 525, 26 personas. ¿Hay algún abogado aquí? Los abogados usan un término legal cuando están en un jurado, un juicio, y el juez pregunta: ¿tiene testigos de lo que usted está diciendo? Sí, sí, yo tengo. Tengo 2 que vieron cuando este fulano entró y me pegó el garrotazo en la cabeza. Tengo 2 que vieron. Ah, tráigalos, son testigos. Usted vio que este señor entró. Yo vi, dice, él agarró el palo y le pegó, le metió 2 palazos en la cabeza. Yo lo vi. Ah, dice el juez, es un testigo que vio. La ley toma como algo vigente 2 o 3 testigos. Jesús no tuvo 2 ni 3. Tuvo 526 testigos. Muchos estaban vivos. Él resucitó y lo vieron más de 500 personas que él había resucitado. Aún los parámetros de la ley se superaron ahí. Se superaron. Y después, dice Pablo, me apareció a mí como al último, como un aborto, dice Pablo. Yo fui el último, el más insignificante. Yo iba a calle a Damasco y ahí se me apareció el Señor como a un abortivo. Me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos y así habéis creído. Hay, por lo tanto, debemos de conocer el ABC del Evangelio. El Evangelio tiene un ABC, o sea, las reglas infalibles del Evangelio. Rápidamente voy a hablar de las reglas infalibles del Evangelio. El ABC del Evangelio. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. ¿Cuántos saben que Jesús murió por nuestros pecados? Según la Escritura. Ahora, ¿a dónde decía la Escritura que iba a morir? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ahí está profetizado. Según la Escritura. Fue sepultado, lo pusieron en una tumba según la Escritura. Pero resucitó al tercer día, según la Escritura. También la Biblia profetizó. Y observe que el Evangelio no dice, se levantó con nuestros pecados. No dice así. No dice que se levantó con nuestros pecados. No, dice, él murió con nuestros pecados en los hombros, pero resucitó sin ellos. Cuando Jesús resucitó de la tumba, él resucitó sin los pecados de nosotros, porque esos ya habían sido pagados y enterrados en lo profundo de la mar. No resucitó con nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, pero no resucitó con ellos. La Biblia dice que en sus hombros llevó el pecado de muchos, dice Isaías. Pero cuando resucitó ya no traía los pecados en el hombro, porque ya habían sido estregados en lo profundo de la mar y perdonados. Wow. La resurrección es prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, y ya no existen más nuestros pecados. Nuestros pecados ya no existen, porque Jesús los dejó en el sepulcro. Esto es el ABC del Evangelio. Y número 3, Él se apareció a centenares de testigos. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, por lo tanto.
Y el segundo elemento de la resurrección es el siguiente. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, las buenas nuevas serían malas nuevas. El evangelio quedaría incompleto si Él no hubiera resucitado. Lo que le dio validez al sacrificio de Cristo es la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, es como el que el Padre estuviera diciendo: acepté la sangre del Cordero perfecto, fue aceptada en el cielo. ¿Se acuerdan cuando María vio al Cristo resucitado y lo quería abrazar? Y Jesús le dijo: no me toques, mujer. No es que Jesús se la llevaba de que era de otra familia, ¿verdad? No, porque ella iba a contaminar el sacrificio. Jesús tenía que presentarse al cielo mostrando la sangre que había derramado. Pero si María lo tocaba, era una mujer pecadora, como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Ella iba a contaminar el sacrificio, la sangre. Por eso dijo: no me toques, todavía no ha llegado mi hora. Porque él tenía que subir al cielo, presentar la sangre ante el altar del cielo, y el Padre tenía que aceptar la sangre. La resurrección de Cristo es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como el Cordero perfecto profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, si Cristo no resucitó de los muertos, no tenemos buenas noticias. Algunos en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, no creían en la resurrección de entre los muertos. En el versículo 12 del capítulo 15 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Quiénes decían esto? Los saduceos. Los saduceos, habían varios grupos políticos en ese tiempo en el pueblo de Israel. Estaban los fariseos, que estos sí creían en la resurrección, y estaban los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Habían otras corrientes, pero no las voy a mencionar. ¿Cómo es que ustedes dicen, dice Pablo, que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es eso? Pablo lleva a los creyentes a considerar los resultados de este error. Cuando alguien cree que no hay resurrección de entre los muertos, este error doctrinal, este error bíblico, este error teológico, dice Pablo, tiene consecuencias nefastas. Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se da cuenta? Tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuál es el resultado si Cristo no resucitó? Dice el versículo 17: vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow. Si Cristo no se levantó de la tumba, apaguemos las luces, cerremos las puertas y vámonos. No estamos haciendo nada aquí. Pero Él resucitó. 526 personas lo vieron resucitado. Ellos dieron testimonio de lo que habían visto y todo concordaba. Si no hay resurrección de los muertos, ahora quiero que tomemos un tiempito para leer los versículos del 13 al 18. Y miren cómo Pablo va tejiendo este gran principio aquí. Del 13 al 18. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces tampoco los que duermen en Cristo perecerán. Entonces también los que duermen en Cristo perecerán. ¿Se da cuenta lo delicado de esta doctrina? Versículo 19. Y si en la vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos
de conmiseración de todos los hombres. Dice, si Cristo nos resucitó y estamos esperando en Cristo, somos los hombres más miserables de la tierra, que estamos esperando en una falsedad, dice él. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan en los muertos o por los muertos? Y si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues os bautizáis por los muertos? Ya voy a explicar a qué Pablo se refiere con ser bautizados por los muertos. Este es uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. Lo que pasa es que algunas personas, en la creencia de querer rescatar a personas que ya habían muerto, se bautizaban en nombre de los muertos para que los muertos pudieran obtener salvación. La Iglesia Católica tiene una ceremonia similar. Los mormones también se bautizan en nombre de un muerto que no fue mormón para que sea salvo. La Biblia desvirtúa toda esta doctrina. Entonces, ¿qué significa realmente 1 Corintios 15, 29? La manera más fácil de entenderlo es el contexto en el que Pablo pone aquí, ¿verdad? Dice Pablo, hablando acerca de los muertos como un grupo, por lo cual muchas veces él menciona acerca de bautizarse en los muertos o qué hacer con los muertos. Pero esa frase de los muertos no resucitan si Cristo no fue resucitado, dice, ¿en qué le sirve al hombre bautizarse por los muertos? Que es una práctica que algunos corintios quizás hacían. ¿De qué le sirve si usted dice que los muertos no resucitan? ¿Para qué se están bautizando en los muertos si los muertos no resucitan? O sea, Pablo no está aprobando la doctrina ni está aprobando la práctica, sino que está usando el sarcasmo para decir, ustedes que se bautizan en los muertos o que creen bautizarse en los muertos, qué incongruencia, dice, porque están diciendo por un lado que los muertos no resucitan. Era una práctica en ese tiempo, probablemente por los corintios, pero es una práctica en el día de hoy también. Lo cierto es que si no nos aferramos a la doctrina de la resurrección, dice Pablo, en vano creímos. Y nuestra fe está fundada en el aire. Entonces la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los creyentes es pieza fundamental del evangelio. Debemos de predicarlo, debemos de creerlo, debemos afirmar esta doctrina en nuestro corazón. Amén.